Queridas compañeras, queridos compañeros chilenos, tengo la satisfacción de dirigirme a todos vosotros cuando estáis a punto de vivir un hecho histórico, ese referéndum que abrirá la puerta, espero, a un nuevo proceso constituyente en vuestro país para superar esa constitución heredada de la época de la dictadura de Pinochet. Y se me ha pedido que haga una breve reflexión desde la experiencia española en lo que se refiere a lo que denominamos derechos sociales, derechos fundamentales. En el caso de la Constitución española de 1978, habían transcurrido ya 30 años desde la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es cierto que se benefició el proceso constituyente de la existencia de ese marco internacional que fijaba toda una serie de categorías de derechos en el ámbito de lo social, de lo económico, de lo político, y sin ninguna duda nuestra Constitución de 1978 fue muy avanzada para el momento en el que se aprobó y todavía hoy tiene plena vigencia casi en su integridad, aunque han aparecido, por supuesto, nuevos retos, nuevos desafíos que justificarían una revisión de nuestra Carta Magna. Pero quisiera centrarme en el hecho de que cuando hablamos de derechos que una Constitución proclama y de alguna forma garantiza a sus ciudadanos, esa garantía normalmente requiere primero de desarrollos legislativos muy detallados que permitan a cualquier ciudadano exigir el cumplimiento de esos derechos. Pongo el caso de España. En España el gran derecho que la Constitución marcaba desde 1948 era el derecho a la educación. Estaba claramente anclado como un derecho fundamental. En cambio, otros derechos, como el propio derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la protección social, estos son derechos que han requerido de un esfuerzo legislativo posterior y, lo que es más importante, todos esos derechos comportan deberes, por supuesto, de los poderes públicos y también deberes de los propios ciudadanos. Y yo insisto mucho en que no puede haber justicia social y, por tanto, pleno cumplimiento de los derechos sociales en ningún país si no hay una verdadera justicia fiscal, porque para que haya el derecho a la educación, para que haya el derecho a la salud, para que haya el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, son precisas instituciones, estructuras políticas que requieren de recursos. Y la forma en que financiamos esas estructuras, esas políticas, puede ser más o menos equitativo, de forma que en el caso concreto de nuestro país estamos en estos momentos revisando nuestra fiscalidad, primero para conseguir más recursos que permitan ampliar la ejecución de esos grandes derechos ya existentes y de algunos que se han ido instaurando legalmente con posterioridad, como la atención a los dependientes. Para ello, efectivamente, hacen falta más recursos presupuestarios, más medios humanos, pero también es fundamental que la fiscalidad sea en sí misma justa, es decir, que no aumente la desigualdad entre los ciudadanos. Y eso es algo que en nuestro caso concreto, igual que en otros muchos países, no se cumple perfectamente, porque el grueso de los impuestos son sostenidos por la clase media y la clase trabajadora, y quienes tienen ingresos más altos consiguen evadir la tributación gracias a todos los cauces que a lo largo de los últimos años han permitido la elusión, el fraude fiscal, la existencia de los paraísos fiscales. Contra todo ello debemos luchar.
Y eso es importante que a la hora de definir una nueva constitución para Chile se tenga muy presente, porque Chile, igual que otros países de América Latina, tiene una presión fiscal muy baja que hace prácticamente imposible que los derechos sociales, aunque se recojan en una constitución, puedan ser implementados. Así que tenéis una enorme oportunidad para que en ese trabajo también de definición de la amplitud de los derechos sociales tengáis a la vista la necesidad de mejorar lo que es la política tributaria, lo que son los estamentos que deben contribuir más al bien común, desde el primer momento, desde el momento de gestación de la propia Constitución. En nuestro país, nuestra Constitución, en un punto determinado, dice que toda la riqueza que se genera en el país debe de estar claramente al servicio del bien común. Y es un principio genérico, pero es un principio al que de vez en cuando acudimos precisamente para señalar que debe haber una distribución justa de la renta y de la riqueza que permita que esos derechos que a veces se enuncian de una manera muy sonora en nuestras constituciones, también en la española, sean en la práctica derechos que son ejecutables y exigibles. Pensemos en el derecho a la vivienda. España tiene, por desgracia, el número de viviendas vacías per cápita más alto de todo el mundo occidental y al mismo tiempo tenemos la tasa más alta de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda porque sus empleos son precarios, porque sus salarios son bajos y no existe un mercado de vivienda social en alquiler suficiente. Esas son las cuestiones que, una vez que se empieza a construir un nuevo marco constitucional, deben servir de guía, primero para que durante el proceso que vais a abrir sobre estas cuestiones se debata hasta dónde se tiene derecho a una vivienda. ¿Toda la vivienda tiene que ser en propiedad o tener acceso a una vivienda en alquiler cumple con lo que sería un precepto constitucional? Bueno, ese ha sido un debate, por ejemplo, en nuestro país. Y, por último, hoy día hemos ido ya mucho más allá de la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hoy tenemos otra referencia que debemos tener en cuenta, que es la Agenda 2030, aprobada el año 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas. Esa Agenda 2030 integra la dimensión económica, social, ambiental y de gobernanza de lo que deben de ser las políticas de nuestro siglo XXI y, en particular, da mucho peso a la necesidad de tener en cuenta los límites planetarios, la preservación de nuestra biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la reducción de toda forma de contaminación, como garantías de un progreso más justo, más seguro y más duradero. Y todo ello en una Constitución que nace en el siglo XXI debería, a mi juicio, estar muy presente. Mis mejores deseos para este tiempo que comienza, para todo lo que está por venir, para que efectivamente seáis capaces de hacer escuchar la voz de los socialistas también en este proceso en Chile.